Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros nos presentamos en este día delante de tu presencia, Señor, reconociendo que te necesitamos, abrimos nuestro corazón para recibir la palabra, pedimos que nos des entendimiento para comprender, Señor, los misterios que tú traes sobre tu palabra. Sabemos, Padre, que antes de que nosotros escuchemos esta palabra no es casualidad, Señor, sino es causa y efecto, que tú quieres, Señor, bendecirnos con esta palabra y tú quieres, Señor, que nosotros te rindamos hoy nuestro corazón, por lo tanto, hoy lo entregamos sin reservas y condiciones y pedimos que tú a través de tu palabra vengas y te sientes en el trono de nuestros corazones y gobiernes y domines sobre todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar la fuente de mi prosperidad. En el Salmo 25, 12, 14 dice: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, como vemos, la fuente de mi prosperidad es el temor a Dios. Dice, el temor a Dios tiene muchas promesas que derramar sobre todos aquellos que lo desean. Pero primero vamos a definir qué es el temor de Dios. En Proverbios 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Así que enumeramos 4 maldades que pueden existir en la vida del ser humano. Y el primero es el orgullo o la soberbia. Es una actitud de altanería con respecto a Dios. En el Salmo 10:4 dice que donde la persona que lo posee no puede aceptar el hecho de depender de Dios, sino de su propia capacidad o de la capacidad de otro. Las escrituras nos enseñan que lo que nos separa de Dios es que Dios resiste al soberbio y la soberbia es la que nos separa de la comunión íntima con Dios. La segunda es la arrogancia. La arrogancia es el sentimiento de superioridad que se desarrolla en un individuo en relación con otros, basado en la falsa creencia que merece mayores privilegios o concesiones que el resto. La palabra como tal proviene del latín que dice arrogante, que la arrogancia es un defecto de carácter. O sea que no es una virtud, sino un defecto que consiste en ser altaneros, presunciosos, prepotentes o soberbios. Pero la psicología define la arrogancia como la consecuencia de la necesidad de alimentar o proteger su ego. De este modo, funciona como un mecanismo de compensación en la cual la persona arrogante disfraza sus carencias de autoestima en un falso sentido de superioridad. Así pues que el temor de Dios nos exige que nosotros no seamos arrogantes. La otra característica, el tercero, es el mal camino. Es sencillamente toda decisión que se toma sin consultar o sin haberle preguntado a Dios y seguir nuestra propia voluntad sin conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. La cuarta dice que es la boca perversa. Es aquella que no se mide para hablar en contra de lo que Dios ha determinado para nosotros. Una boca perversa es aquella que habla mal, la que procede, dice que de una misma fuente no puede producir agua dulce y agua salada, ni tampoco de una misma boca puede salir bendición o maldición. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestras bocas. Todas estas cosas son las que Dios aborrece y todo aquel que posee esta enseñanza de actitud será libre de esta maldad. El segundo punto que vamos a ver es cómo el temor de Dios viene asociado sobre la vida de bendición que Dios tiene para tu vida. En el Salmo 112 vamos a leer y ahí habla sobre las características de las personas que Dios va a bendecir. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado es muy feliz. La palabra bienaventurado es muy feliz. El que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. O sea, a causa de nosotros guardar el mandamiento del Señor, dice que nuestra descendencia va a poseer la tierra y que nuestra generación va a ser bendita. Y él dice, en el versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandece en las tinieblas luz a los rectos. O sea, la luz es que en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad o circunstancia,
Dios traerá entendimiento, Dios dará dirección, Dios dará guianza. Esa es la luz, dice, es clemente, misericordioso y justo, porque aquel que es alumbrado por la luz de Dios sabe que sus enemigos no son las personas, sino que toda situación adversa es donde somos probados y tenemos que ser misericordiosos, clementes y justos. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Dice, en memoria eterna será la memoria del justo y no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque los que estamos confiados en el Señor no temeremos, porque nuestro corazón está firme y está asegurado en que Dios es nuestro protector, de que nada nos puede acontecer, de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Dios, que lo que no pudo vencer a Jesús no me va a poder vencer a mí tampoco, y que si Jesús está dentro de mí, si el COVID viene, si el cáncer viene, si la maldición viene, si la destrucción viene, el Cristo que está dentro de mí es el que va a vencer toda esa situación, como dice en Romanos 8:38, dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni poderes de las tinieblas, ni hambre, ni persecución, ni nada nos podrá separar. ¿De quién? Del amor de Dios. Así que nada te podrá destruir, porque Dios no nos hizo para ser destruidos o para ser vencidos por el mal, sino que a través del bien nosotros venzamos el mal. Dice en el versículo 8, asegurado está su corazón y no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Dice, él reparte y da a los pobres. O sea, el corazón, la persona bendecida por Dios, la persona bienaventurada y muy feliz es una persona que es dadivosa, es una persona que es generosa. Como veíamos, es una persona compasiva, y como es compasiva y misericordiosa, dice que su justicia permanecerá para siempre. Dice que su poder será asaltado, dice que lo verán sus enemigos y se irritarán, crujirán los dientes y perecerá el deseo de los enemigos. Así que si tu enemigo creía que en la situación que tú estabas viviendo te iba a vencer, que la situación de la que tú estás pasando, tu enemigo creía que se iba a aprovechar de tu situación para traer destrucción, pues yo te quiero traer hoy una respuesta y te voy a decir que si tú te aferras en la fe, a creer en las promesas de Dios, a cumplir y a vivir en el mandato que Dios nos da, a caminar en amor y en perdón, a vivir en rectitud, porque estos son las características de la persona que, como dice acá en el Salmo 112, que tiene una vida que vive una vida en el temor de Dios. Número 1, dice que tiene una mentalidad de la palabra y es productivo. Dice número 2, que camina en rectitud. Número 3, dice que camina en justicia, que es obediencia. Número 4, dice que es clemente, compasivo y justo y tendrá buenas relaciones interpersonales, porque es misericordioso y sabe que está rodeado de debilidad y que en su debilidad las otras personas también pueden cometer debilidades, y vive caminando en amor y en perdón. La quinta dice que tiene fe, que para el que cree todas las cosas son posibles. Que número 6, que tiene que pelear sus batallas, porque dice, acá decía que no será vencido por el mal, sino que venceremos el mal con el bien. Y dice, y por último dice que la práctica de la generosidad es que es un vencedor. Y como te digo, ¿por qué somos vencedores? Porque la cruz de Cristo es un signo de multiplicación, nos multiplica, nos lleva de aumento en aumento. O es un signo de multiplicación, mira, nunca es de resta ni de división. Para el lado donde tú lo muevas siempre es de suma, de aumento o de multiplicar. Y cuando Dios te ha traído en la situación que tú estés enfrentando, en las situaciones adversas que en la vida estés presentando, lo único que Dios quiere es hacerte victorioso. Él quiere que seas más que vencedor en esa situación, y Él te ha puesto para que tú venzas a través de aferrarte en las palabras, a través de caminar una vida de rectitud, a través de caminar una vida en obediencia a la palabra, tú venzas cada situación. Y por último, el punto número 3 dice, recibimos este temor a Dios y vivimos por Él. La pregunta es, ¿cómo lo recibimos y cómo practicamos para ser prosperados? Pues dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice que el que tiene oídos, que oiga. O sea, que tenemos que hacer? Tomar una decisión. Nosotros en este tiempo estamos en el valle de la decisión. Tú decides decides caminar en bendición o caminar en maldición. Caminar en bendición es caminar una vida recta, es caminar una vida en la obediencia a los mandatos, a los mandamientos de Dios. Caminar
en rectitud y tomar la decisión, como dice la palabra, escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia, escoge pues la bendición y no la maldición, es una decisión, escoge pues la enfermedad o la salud, escoge pues la pobreza o la prosperidad, escoge pues la libertad o la cautividad. Tú y yo tenemos que tomar una decisión, y cuando tú y yo tomamos la decisión de creer en esta herencia, en la herencia que nos dejó en la Biblia, en la palabra de Dios, y nos aferramos a ella y vivimos conforme a lo que la palabra dice que somos más que vencedores, dice que en Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y el Señor promete que Él nos hará justicia de nuestros enemigos y nuestros adversarios. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo pido para que tú, Señor, nos des esa actitud, Señor, que nos des, Señor, la actitud de ser oidores, hacedores de tu palabra, no tan solo oidores, sino hacedores de lo que tú cada 8 días nos enseñas, Señor. Que tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros, Señor. Que nosotros podamos ser esa generación bienaventurada, muy feliz, y que nos deleitemos, que no sea una obligación, sino un deleite, Señor, caminar en amor y en perdón, que sea un deleite, Señor, nosotros a cumplir la justicia, que es obedecerte, que sea un deleite nosotros caminar en integridad, que sea un deleite, Señor, nosotros no ser vencidos por la soberbia, por el orgullo, por las mentiras, Señor, sino que sea un deleite, Señor, nosotros caminar vidas en ejemplo, Señor, para los demás. Padre, yo te pido, Señor, que cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, esta palabra, Señor, haya cabida en nosotros, y esta palabra, que la que eres tú, Señor, te pueda sentar en el trono de nuestro corazón y gobernar en nuestros sentimientos, emociones, como dice tu palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera, Señor, el alma de ellos, prospera sus sentimientos, prospera sus emociones, prospera sus voluntades, para que puedan recibir, Señor, la bienaventuranza, Señor, de que bienes y riquezas hay en sus casas, de que la justicia tuya permanece para siempre sobre ellos, Padre Celestial, y que no vivirán en este tiempo en temor, Señor, sino que en este tiempo vivirán confiados en que tú eres un Padre bueno, un Padre bondadoso y misericordioso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.